Avengers Doomsday va a cambiarlo todo. No es solo otra película de superhéroes, es el punto de quiebre del MCU. Lo que viene va a sacudir la historia, romper el multiverso y obligar a los héroes a tomar decisiones que nunca creímos posible. Esto no es el final, es el reinicio. El trono está vacío. Los héroes que una vez lideraron el universo han caído, se han retirado o simplemente desaparecieron. Lo que queda es un mundo sin brújula, al borde del colapso, y alguien está a punto de aprovecharlo. Avengers Doomsday no es solo otra película de superhéroes, es el terremoto que sacudirá los cimientos del MCU. El punto de no retorno donde los ideales se enfrentan al control y el caos abre la puerta a una nueva era. ¿Qué pasa cuando el mayor villano no busca destrucción, sino orden? ¿Y qué significa ese orden cuando viene de alguien como Victor Von Doom? Prepárate para un análisis que conecta el pasado, revela el futuro y te muestra por qué Doomsday no solo será una película, será el reinicio espiritual del universo Marvel. La caída del orden establecido en el MCU. El orden que conocíamos en el universo cinematográfico de Marvel se ha desmoronado. Lo que alguna vez fue una estructura sólida y confiable, con héroes definidos, ideales claros y una moral compartida, hoy yace en ruinas. El Capitán América de Steve Rogers colgó el escudo. Iron Man se sacrificó por todos. Thor se exilió, física y emocionalmente. Con su partida no solo termina una era, se abre una grieta, un vacío. Pero la naturaleza aborrece el vacío y en el corazón de ese hueco comienza a gestarse algo nuevo. ¿Un nuevo equipo? Tal vez. ¿Un nuevo liderazgo? Más bien una lucha por el poder, porque no hay un faro moral claro. Emergen figuras más radicales, menos estables, más peligrosas. Los héroes que vienen ya no tienen tiempo para valores absolutos ni discursos inspiradores. Llegan con traumas, cuentas pendientes y visiones propias de lo que debe ser la justicia. El MCU, sin decírtelo en voz alta, se está inclinando hacia su propia era de caos controlado, una especie de reinado oscuro, en la que los símbolos ya no significan lo mismo, donde la línea entre héroes y villanos se difumina y los intereses personales chocan con las necesidades globales. Y aunque no veamos otra Civil War declarada, lo que se avecina es una guerra fría entre legados, el viejo mundo que se resiste a desaparecer y un nuevo orden aún más incierto, más humano y por eso más peligroso. ¿Quién se atreverá a liderar en medio del colapso y a qué precio? Doctor Doom como villano central y catalizador del cambio. Cuando aparece Doctor Doom, no lo hace con una sonrisa siniestra, ni con un ejército de monstruos. Llega con un plan, con una visión y con una convicción inquebrantable de que el mundo necesita algo más que héroes con capas. Necesita orden, un nuevo orden. Doom no es el villano que destruye por placer, ni un genio loco sediento de poder. Es un estratega frío y un gobernante implacable, y un tecnólogo que en muchos aspectos supera incluso a Tony Stark. Mientras los Vengadores se dividían por ideales y emociones, Doom construía una nación. Mientras el mundo lloraba a sus ídolos caídos, él se preparaba para ocupar el vacío. Su aparición no solo cambia las reglas, las reescribe, porque ahora el conflicto ya no es solo físico, ni siquiera ideológico, es moral. Doom representa una amenaza distinta, más profunda. No quiere conquistar el mundo como un tirano, quiere salvarlo, pero a su manera. Una forma que implica sacrificios, obediencia, la extinción de la antigüedad moral que los héroes han tolerado por años. En un universo donde los símbolos se tambalean y el liderazgo es una silla vacía, Doom se presenta como la figura que no duda, que actúa, que impone. Y esa certeza, esa convicción férrea, puede ser más peligrosa que cualquier guantelete del infinito. Con él, el MCU entra en una nueva era, una donde el poder ya no se mide en músculos ni en magia, sino en influencia, política y control absoluto. ¿Podrán los nuevos héroes enfrentarse a un enemigo que no busca destruir, sino gobernar mejor de lo que ellos jamás se atrevieron a hacerlo? La antesala definitiva a Secret Wars. Todo universo tiene su fecha de caducidad y en el MCU ese reloj ya comenzó a correr. Lo que antes era un juego de guiños y cameos entre realidades alternas, ahora se convierte en una cuenta regresiva existencial. Las incursiones, colisiones letales entre universos ya no son teoría, son la amenaza real. Y en el epicentro de este caos multiversal hay un nombre que resuena con fuerza: Doom. Doctor Doom no solo es el villano de esta etapa, es el catalizador, el arquitecto involuntario,
o tal vez intencionado, del apocalipsis. Su visión radical de orden, combinada con su dominio de la ciencia y la magia, podría ser justo lo que empuja al multiverso al borde del colapso. Porque en un universo sin liderazgo claro, alguien tenía que tomar el timón, incluso si eso significa destruir otras realidades en el proceso. En medio del desastre inminente, los Illuminati emergen, no como salvadores, sino como guardianes desesperados, figuras que entienden que para preservar un universo, tal vez haya que condenar a otro. Lo moral se vuelve relativo, las decisiones insoportables, y el espectador testigo de una guerra silenciosa que se está gestando entre mundos. Esta antesala a Secret Wars es más que una historia de héroes contra villanos, es la cirugía mayor del MCU, un reboot suave, sí, pero con un bisturí afilado. Aquí se abre la puerta para nuevas versiones de personajes que creíamos perdidos, para nuevas caras detrás de los números legendarios, y para traer de vuelta, aunque sea por un instante, a esos héroes que marcaron una generación. Porque en esta guerra multiversal, la nostalgia se vuelve arma, el legado es territorio en disputa, y cada universo que cae nos acerca al momento definitivo, cuando solo uno pueda quedar en pie. El fin no es el fin, es la reescritura, redefinición del multiverso y sus reglas. Hasta ahora, el multiverso en el MCU ha sido como un juguete nuevo, brillante, divertido, lleno de posibilidades, pero sin consecuencias reales. Un campo de juego para cameos, variantes y guiños al fan. Pero todo juego tiene sus reglas y todo exceso su precio. Doomsday puede ser ese momento bisagra, el punto en el que el multiverso deja de ser una herramienta narrativa para convertirse en un campo de batalla con leyes claras, límites definidos y consecuencias devastadoras. Ya no basta con abrir portales, viajar entre líneas temporales o invocar versiones alternativas sin pensar en el impacto. Cada salto, cada ruptura, cada anomalía comienza a tener un costo, y ese costo podría ser la destrucción total de una realidad. Lo que antes se veía como magia o ciencia ficción, ahora adquiere estructura, se codifica, se regula, se transforma en algo tan peligroso como adictivo. Porque ¿quién no querría reescribir su pasado, salvar a alguien, corregir errores? Pero en ese nuevo orden multiversal, cada intento de manipular la realidad es una apuesta contra el equilibrio mismo del cosmos. Aquí se redefine todo. Ya no es multiverso como sinónimo de libertad, sino como prueba de responsabilidad, una nueva forma de mirar el poder, no como habilidad, sino como carga. Y el MCU por fin empieza a caminar en el peso de sus propias decisiones. El multiverso se cierra, se encuadra, se convierte en un mapa, con zonas prohibidas, rutas de riesgo y puntos de no retorno. Y cuando esas reglas entren en juego, ya no habrá margen para el capricho, solo para la consecuencia. El regreso de personajes clave y lo que implica. El regreso de los caídos siempre suena a esperanza, pero en el multiverso nada es lo que parece. Los rumores son tan tentadores como peligrosos. Tony Stark de vuelta, Steve Rogers empuñando el escudo otra vez, una Natasha viva o una Wanda que no cayó en la oscuridad. El corazón quiere creer. Quiere que los héroes regresen, que el pasado se repare, que el sacrificio no haya sido definitivo. Pero el multiverso no es un deseo hecho realidad, es un espejo roto. Porque si vuelven, ¿quiénes son realmente? ¿Podrían ser variantes heroicas? Sí, pero también reflejos distorsionados, versiones que no vivieron las mismas pérdidas, que no aprendieron las mismas lecciones. Un Tony sin redención, un Steve con ideales más radicales, una Wanda sin contención. Cada regreso, lejos de ser una solución, podría convertirse en una grieta emocional para los personajes y para nosotros como espectadores, un arma disfrazada de nostalgia. El MCU estaría jugando con fuego, no solo con la línea temporal, sino con la fe del público, porque devolver a los íconos implica más que fanservice, implica preguntarse si la identidad de un héroe depende de sus decisiones o de su rostro. ¿Qué implica ver a Iron Man otra vez si no es un nuevo Iron Man? ¿Queremos que vuelvan o queremos que se queden como los recordamos? En esta fase del multiverso, cada regreso puede ser una bendición o una maldición, una segunda oportunidad o una trampa disfrazada de consuelo. Y quizás lo más duro de aceptar sea esto, que el dolor por su ausencia fue real y que traerlos de vuelta podría costarnos más de lo que estamos dispuestos a pagar. La fractura definitiva de los héroes. La verdadera guerra no será contra una invasión alienígena ni contra una entidad cósmica. Será entre ellos, los héroes, la llegada de un nuevo orden
quizá impuesto por Doom o por el colapso del multiverso, no solo sacude el tablero, lo rompe en mil pedazos, y con él también se fractura lo frágil unidad entre quienes solían luchar del mismo lado. No todos están de acuerdo con lo que está por venir, no todos quieren adaptarse, y algunos ya no creen en la idea misma de ser un héroe. Lo que se perfila no es una nueva Civil War, es algo más profundo, más ideológico, más existencial, porque ya no se trata de firmar acuerdos o tomar bandos, se trata de definir qué significa proteger un mundo, cuando ese mundo está condenado. ¿Vale la pena arriesgar una realidad por salvar otra? ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre del bien? Algunos elegirán el control, la seguridad absoluta, incluso si eso significa perder la libertad. Otros seguirán defendiendo la moral clásica, aunque el universo entero se les venga encima. En medio de esa tensión, las máscaras se resquebrajan, los iconos tambalean y la palabra héroe empieza a sentirse vacía. Ya no hay respuestas fáciles, solo decisiones imposibles. Y lo más perturbador, tal vez los más peligrosos no sean los villanos, sino aquellos que alguna vez juraron protegernos. Porque cuando el multiverso colapsa, no todos se quiebran igual. Algunos se endurecen, otros se rompen, y unos cuantos se pierden para siempre. La fractura definitiva no es un evento, es una herida que no cierra. Si aún no has visto Thunderbolts, detente un segundo, porque lo que estás a punto de ver no es solo otra película del MCU, es una pieza clave en la nueva era del caos. En este video te voy a contar 10 cosas que necesitas saber antes de ver la película, porque Thunderbolts no se trata de solo de acción, humor o un nuevo equipo. Es la declaración de que el mundo ya no es blanco o negro, es gris, es incómodo y está lleno de personajes rotos que no buscan redención, sino utilidad. Aquí no hay héroes de postal, hay peones, armas vivas, exvillanos con licencia para hacer el trabajo sucio que los Vengadores jamás se atrevieron a tocar. ¿Por qué existen los Thunderbolts? ¿Quién los controla? ¿Y qué tan cerca estamos de una línea que no se puede desdibujar sin consecuencias? Dale play, prepárate,